así como hoy a nivel de salud hay miles de personas que están muriendo por causa de cánceres, hay un cáncer peor que el que está llevando a miles a la tumba. Porque muchas de esas personas que han adquirido cánceres, la enfermedad del cáncer físico, se han arrepentido, han buscado de Dios, quizás cuando ha aparecido ese tipo de cáncer ya muchas veces demasiado tarde, ya no hay reversa, pero han arreglado su vida con Dios, quizás han pedido perdón a Dios por el descuido de su salud, y de una manera especial Dios desea, hermanos, que podamos, al igual que se puede evitar este cáncer físico, podamos evitar el cáncer que hoy está destruyendo a la sociedad. Nosotros somos lo que comemos. Usted es lo que come. Su salud física depende de lo que usted ingiera cada día en su dieta diaria. Y por eso quiero compartir lo que dice este pasaje del libro de Eventos de los Últimos Días. Dice: Dios está tratando de conducir de vuelta paso a paso a su designio original, es a saber que el ser humano debería subsistir de los productos naturales de la tierra. ¿Con qué fin? Con el fin, hermanos, de que nuestro cuerpo sea preservado en la mejor condición física, para que no tengamos que sufrir los males que está sufriendo el mundo por la intemperancia. Y la pregunta es: ¿qué es la intemperancia? Pues la intemperancia, dice la inspiración divina, que es la abstinencia de todo lo que nos perjudica. O sea que si nosotros sabemos que hay algo que nos hace daño, que nos enferma y que está trayendo tanto dolor y sufrimiento a la sociedad, si somos temperantes deberíamos erradicarlo de nuestra dieta, hablando en el ámbito físico. Y también dice: y es el uso adecuado de lo que es saludable. O sea que no podemos irnos a los extremos tampoco. Hay que tener un equilibrio aún de lo que es saludable. Y saben, queridos, aunque esta parte es importante, hay un cáncer peor que el que está matando vidas. Y ese cáncer también se alimenta de lo que comemos. Y ese cáncer mata lo más importante de la vida de un ser humano, y es su vida espiritual. ¿Saben? Si estamos bien espiritualmente, si buscamos a Dios, aun cuando tengamos cuerpos enfermos por la desobediencia en los malos hábitos, podemos tener el poder de Dios para ser restaurados. Yo he visto personas que en su lecho de enfermedad, en su estado de dolor, de sufrimiento, por quizás su desobediencia, por ignorancia o quizás voluntaria, han humillado sus corazones, han cambiado sus hábitos porque le creen a Dios, porque ahora han humillado y han reconocido que Dios tenía la razón. Y han sido restaurados físicamente porque han sido en primer lugar restaurados espiritualmente. Su alma ha sido restaurada. Y cuando usted va al libro Ministerio de Curación, dice que la primera restauración que el Señor quiere lograr en la vida de un enfermo no es la restauración de la salud. ¿Saben por qué? Porque si Dios restaura primero la salud del ser humano, de nada finalmente le servirá. ¿Saben? Cuando alguien va a orar por un enfermo, primero debe enseñarle a humillar su corazón a Dios. Debe enseñarle en primer lugar que la vida que lleva es la que ha causado ese tipo de consecuencias que ahora está sufriendo. Y por lo cual, para que ese efecto, esa causa,
sea ahora o traiga resultados diferentes, debemos entregar y humillar nuestro corazón a Dios y que Dios en primer lugar restaure mi corazón. Y cuando Dios restaura el corazón, entonces vendrá la restauración física. ¿Por qué? Porque ahora entraremos en el camino de la obediencia, ahora aprenderemos a hacer lo que le agrada a Dios y ahora podremos caminar por el camino de la bendición y entonces no volverán esos males. ¿Recuerdan las palabras que un día Jesús le dijo a esta mujer que fue traída a sus pies? El Señor le perdonó, le restauró de su estado espiritual, de su situación en relación con Dios. Le dijo, ni yo te condeno, en otras palabras, te perdono, pero vete y no ¿qué? Y no peques más, para que no te venga algo peor. ¿De qué me sirve orar por un enfermo si no es consciente de su condición delante de Dios y dice que esas oraciones no pasan del techo? No recibe la restauración porque eso sería darle alas al pecado. En otras palabras, cuando una persona está enferma y recibe la restauración, pero no recibe la restauración del alma, esa persona va a volver a lo mismo, a sus antiguos hábitos, a sus antiguos vicios. ¿Y de qué le servirá una restauración si finalmente va a volver a la misma condición? Por eso Dios quiere restaurarnos en todos los ámbitos, pero de una manera especial quiere restaurar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. ¿Y cuál es la restauración que quiere hacer? ¿Cuál es ese cáncer que está consumiendo la vida espiritual del mundo, de esta sociedad? Pues hermanos, ese cáncer que inició en el corazón de Satanás es el cáncer del egoísmo. La vida egoísta, una vida egoísta es el peor de todos los cánceres, que está llevando a miles lejos de Dios, que está llevando aún a miles de cristianos que profesan creer en Jesucristo a negarle en su propia vida. Porque cuando vivimos centrados en nuestros propios intereses, cuando no nos importa las necesidades de los demás, cuando no nos disponemos a servir a Dios, significa que estamos siendo consumidos por el cáncer del egoísmo. Nuestras vidas están centradas en lo que nos gusta, en lo que nos agrada, en lo que nos importa, y así como estamos nos sentimos bien. Y finalmente, ¿saben qué pasa? Una persona que vive una vida egoísta es una persona que deja de depender de Dios. Es una persona que centra su mirada en sí mismo y hace del yo su propio Dios. Y el Señor nos enseña, así como el cuerpo natural, el cuerpo físico se constituye de lo que comemos, también para que ese cáncer sea eliminado de nuestra vida, el cáncer del egoísmo, del egocentrismo, de vivir una vida centrada en el yo, en nosotros, también ese cáncer puede ser eliminado únicamente con el poder de la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo en San Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y hermanos, cuando ustedes comen la palabra de Dios, se alimentan de la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene el antídoto contra el cáncer del egoísmo. Porque cuando usted mira la vida de Jesús, cuando Él expresa, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida por muchos, ¿qué está indicando? Que yo no puedo centrar mi vida en vivir una vida de satisfacción propia, de egoísmo, una vida en la cual se centre solo en mis intereses, porque eso sería contrariar el evangelio que Jesús vino a enseñarnos. Y saben, esas fueron las palabras que el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2 plasmó de lo que es la esencia de lo que Cristo vino a revelar a este mundo y vino a enseñarnos para que este estilo de vida, para que este cáncer que hoy está llevando a miles a destruirse, vean hermanos,
Hoy las cárceles están más llenas por hombres que viven vidas egoístas. Esos que están hoy allá encarcelados es porque el cáncer del egoísmo los tiene sumidos allí. Porque solo buscaban lo que les traía placer. ¿Qué les traía placer? Pues tener las cosas. Muchos le quitan la vida a otro por el placer y la satisfacción de la venganza. Otros le quitan la vida a otros por el placer y por el deseo de satisfacer sus deseos egoístas en tener algo que no es de ellos, por la avaricia. Hermanos, la avaricia está llenando el corazón de los seres humanos y la avaricia lo único que alimenta es el egoísmo. Porque la avaricia es el deseo de tener lo que no es mío. Es el deseo de abarcar más para mi deleite, para la satisfacción de mi yo. Y no me importa sacrificar, no me importa herir, no me importa lo que tenga que hacer para alcanzar el objeto deseado. Y eso lo único que hace es alimentar ese cáncer que destruye la vida de los seres humanos y que nos separa los unos de los otros. Porque finalmente ese tipo de personas que viven de esa manera terminan solas, porque están acostumbrados a traicionar, a herir, a hacer daño, a utilizar a las personas mientras que las necesitan para alcanzar los caprichos, los deseos que alimentan este cáncer del egoísmo. Y por eso el Señor contrasta esa vida con el verdadero antídoto. ¿Cuál es el antídoto contra el cáncer del egoísmo? Pues el Señor lo dijo: haya en vosotros, dice Filipenses 2:5, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en la vida de Cristo? ¿Cuál fue el antídoto que vino el Señor a dar al mundo para que este cáncer pudiese ser eliminado de la vida y del corazón de los seres humanos? Pues Él mismo lo demostró, Él mismo lo vivió, Él mismo lo ofrece hoy. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo se hizo semejante a los hombres, y estando en humillación, en condición de hombre, se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. Y saben, mis amados, nunca daremos lo mejor a la obra de Dios. Y en esta mañana estaban hablando acerca de los diezmos, las ofrendas en especial. Nunca ofreceremos nuestra vida como una verdadera ofrenda para Cristo si no es erradicado este cáncer de nuestra vida. Nunca daremos lo mejor de nosotros. Nunca daremos el 100% que requiere Dios de nosotros si finalmente no aprendemos a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque muchas veces nos duele ofrecer algo para Dios. Porque el cáncer del egoísmo está consumiendo nuestra vida y no nos permite dar más de lo que no satisfaga nuestro yo. Y saben, por eso Jesús en cierta ocasión le dijo a quienes le seguían, y ellos ya murieron. Ahora estas palabras son para nosotros y están registradas en el libro de Mateo capítulo 16. Y vea lo que Jesús nos dice hoy a nosotros que somos los que decimos seguir a Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer, hermano? Niéguese a sí mismo, o sea, despójese del yo, despójese de esa vida egoísta y tome su cruz y sígame cada día. Hermanos, no hay otra manera para que este cáncer sea eliminado de mi vida si yo no le entrego todo mi ser al Señor, si yo no me aprendo a humillar delante del Señor. Si hay algo que todavía contraría la voluntad de Dios en mi vida, es porque vivo todavía una vida egoísta. Si hay algo que no le he permitido al Señor cambiar,
es porque eso me atrae más, eso anhela y alimenta mi vida, mi corazón, mis deseos, y eso me separa de Dios. Y saben, el diablo utiliza lo que hay en el mundo para atraer el corazón del ser humano. Y en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2 dice, versículo 15, dice una verdad extraordinaria, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa. En otras palabras, si seguimos viviendo esa vida egoísta, hermanos, finalmente pereceremos con el mundo, pereceremos con lo que el mundo nos ofrece, porque este mundo pasará. Pero el que aprende a hacer la voluntad de mi Padre permanecerá, ¿para cuánto? Hermanos, el que se alimenta de la palabra de Dios, el que se llena, el que se fortalece de la palabra de Dios, entiende que ya no puede vivir para sí mismo. Entiende que ya no puede alimentarse de lo que el mundo le ofrece. Entiende que ya no puede vivir una vida egoísta, que necesita entregarse completamente al control del Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Pedro, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, vea lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque a través del mundo el diablo quiere alimentar los deseos de la carne. ¿Y qué hacen los deseos de la carne en tu alma? Fortalecen, acrecientan este cáncer que nos separa de Dios. Un corazón egoísta es un corazón que está lejos de Dios. Es un corazón que no ama a Dios. Es un corazón que su Dios es Él. ¿Y qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de quién. Delante de mí. A veces nos paramos en el espejo y decimos: uff, yo sí soy lo mejor, ¿verdad? Y nuestra mirada está centrada solo en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que nos gusta, en lo que deseamos, y no en lo que realmente glorifica a Dios. Y dice aquí este pasaje de Eventos de los Últimos Días, página 66, escucha: por eso muchas veces nuestras ofrendas, y no solamente hablo de las ofrendas del dinero, sino que lo que usted y yo ofrecemos a Dios carece de abundancia. Y muchas veces, hermanos, hacemos las cosas y ofrecemos a Dios las cosas que nos sobran. Eso significa que no estamos dando con verdadera alegría en el corazón, con verdadera alegría de haber recibido la bendición de Dios y estar agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros, y en respuesta a eso me entrego completamente para servir a Dios. La caridad que se manifiesta en el lecho de la muerte no puede sustituir la benevolencia que se ejerce mientras está lleno de vida. ¿Cuántos años hemos desperdiciado en una vida egoísta? Hermanos, ¿cuántos años hemos desperdiciado sentados sin hacer nada para el Señor? Eso es vivir una vida egoísta. Cuando vemos que miles de personas están muriendo en el pecado, este cáncer está acabando con miles de familias, de jóvenes, de niños, que si nosotros les hubiésemos dado ese pan espiritual,
¿Cuántas personas no hubiesen podido ser restauradas? Vea, la lección de esta semana mostraba cómo la vida de estos hombres dejaron un legado para la eternidad. Lo que ellos hicieron, hermanos, hoy nosotros somos el fruto, el resultado del esfuerzo de hombres que se dejaron utilizar, que dejaron la comodidad de sus vidas y que estuvieron dispuestos a entregarlo todo como una ofrenda agradable delante de Dios. No solamente entregaron sus recursos, entregaron su tiempo, entregaron su salud, su vida. Aún muchos tuvieron que morir quemados, pero el testimonio y el esfuerzo que ellos hicieron, hermanos, no se perderá. Porque el Señor toma en cuenta todo lo que usted haga. Y por eso alguien decía el otro día: hermano, yo lo veo que usted es para un lado y para el otro. Y yo le decía: pues yo he comprendido que si yo no doy lo mejor, que si yo no siembro, si yo siembro escasamente, pues voy a recibir escasamente. Y la palabra del Señor así lo dice en el libro de Segunda de Corintios capítulo 9, vea lo que dice allí. Y no solamente, vuelvo a repetir, se refiere al asunto de las ofrendas monetarias. Vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿escasamente qué? ¿Y dónde el Señor dice que debemos colocar los tesoros? En el cielo, hermanos. ¿Cómo trasladamos los tesoros al cielo? ¿Cómo sembramos para la eternidad? Pues, hermanos, de la manera en que usted ofrenda su vida para servir a Dios. Entre más usted sirve a Dios en esta tierra, más está sembrando para la eternidad. Entre más viva una vida de ociosidad, posiblemente no pueda entrar allá. Porque la Biblia dice que ningún ocioso entrará al reino de los cielos. Ningún envidioso entrará allí. Y por eso dice aquí este párrafo: la necesidad de la causa aumentará continuamente a medida que nos acercamos al fin del tiempo. O sea que si la necesidad de la causa aumentará, significa que deben haber obreros que ofrenden su vida de una manera mayor que la que hicieron los hombres del pasado. Se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar nuestra actitud hacia la vida eterna. No podrá, escucha, no lo digo yo, lo dice el Señor. No podrá entrar al cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Y hermanos, cuando usted siembra escasamente, cuando usted pudiendo dar más para la obra del Señor, en recursos, en talentos, en tiempo, en disposición, siembra escasamente, eso muestra la vida de egoísmo que usted lleva delante del Señor. ¿Por qué? Porque ese tiempo que no ofrendamos, esos talentos que no colocamos al servicio de Dios, ¿sabe qué va a hacer el diablo con eso? Nos lo va a ocupar en lo que no edifica, y finalmente ese cáncer del egoísmo va a absorber a tal punto en nuestra vida que por eso vemos que hay personas que finalmente no vuelven, que finalmente no vuelven a servir a Dios, que finalmente se estancan en su vida espiritual y que finalmente cuando venga la prueba, hermanos, saldrán, dice la inspiración, como hojas secas de otoño, porque no tienen una vida realmente en Cristo y no han aprendido de Él a vivir y a entregarlo todo para la causa de Dios. Dice: por eso os digo que el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cuál es el problema? El corazón, hermanos. Si usted no le permite, y si yo no le permito al Señor que cambie este corazón de piedra
este corazón egoísta. Hermanos, no puedo dar más de lo que no soy. Y si mi corazón vive para Cristo y ha sido restaurado por el poder de Dios, ¿cómo voy a dar abundantemente? No me va a dar lástima. No lo voy a hacer porque me toca. Lo voy a hacer con gratitud, con alegría, porque yo doy de lo que el Señor me ha dado, no doy de lo que me sobra. Y pregunto, ¿Dios nos da más de lo que merecemos? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo puedo decir, yo no tengo millones. Escasamente tengo para vivir cada día, pero yo vivo agradecido porque Dios me ha dado algo más que supera las riquezas materiales. Me ha dado la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, que es el mayor de todas las riquezas que todo ser humano pueda recibir en esta tierra. ¿Y saben por qué? Porque hay un pasaje que dice en el libro de Mateo 16:26, dice: ¿de qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, que si yo llego a ser el hombre más multimillonario de este mundo, el más reconocido, el más famoso, pero si mi vida no está en Cristo, de nada servirán las riquezas. Y saben, queridos, por eso el Señor nos dice que debemos cada día vivir contentos con lo que tenemos. Una vida egoísta es la vida que desea lo que otros tienen. Y finalmente cae en el campo de la codicia y nunca está satisfecho con lo que tiene. No está feliz. Y por eso sus intereses se centran en lo que desea su corazón. Y saben, dice este pasaje que me llama mucho la atención en el libro de Primera de Timoteo. Vamos allí. Primera de Timoteo capítulo 6. Vean lo que dice este pasaje tremendo. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 7 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y ahí es donde yo digo, ¿y entonces por qué vivir una vida egoísta si al final nada de lo que acumulemos en este mundo, nada de lo que somos, finalmente nos iremos a llevar? ¿O usted ha visto un entierro con trasero? Que al que se muere le echan todo allá. No, hermanos. Y qué lindo que mientras estemos en vida demos lo mejor para la gloria de Dios. Que nuestros recursos, que nuestra vida, que nuestros talentos sean lo mejor para servir a Dios. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 8. Escucha. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿cómo debemos estar? Satisfechos, hermanos. Pero hay personas, hay cristianos que ni con las mayores bendiciones están satisfechos. ¿Por qué? Porque este cáncer consume sus emociones, sus deseos. Porque desean tener más. Los que no tienen desean alcanzar lo que otros tienen, y el que tiene desea acaparar más. Y su corazón es desviado del corazón de Jesús, el cual no tenía, dice la Escritura, ni dónde recostar su cabeza. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Me gustan las palabras del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29. Quiero que vayamos allí. Segunda de Crónicas, capítulo 29. ¿Cómo podemos eliminar ese cáncer de nuestra vida, hermanos? La única manera es humillando mi corazón, mi vida y entregándolo todo a la causa del Señor. Pero teniendo presente estas palabras en mi mente, ¿cuál es el propósito con el cual yo doy lo que doy para servir a mi Señor? ¿Por qué debo entregar eso? ¿Por qué debo de ser generoso, bondadoso con Dios? ¿Por qué?
Debe de haber una causa que usted lo motive a dar lo mejor para Dios. Y me encuentro con este pasaje, hermanos, que nos va a ayudar para que cuando usted dé algo para Dios, lo haga con todo su corazón, lo haga de verdad, porque está agradecido con Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Vea esta experiencia. Dice: Jehová Dios nuestro, de toda la abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano procede y todo es tuyo. Y dice el versículo 17: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Hermanos, no es dar por dar, no es hacer por hacer. Qué triste que muchas veces damos porque otros nos dicen que debemos dar. Muchas veces hacemos porque otros nos dicen que toca hacerlo. No, hermano, no lo haga. Si su motivación es porque otro le dice o porque le toca, y no es por amor al Señor, porque usted está agradecido, porque Dios lo ha bendecido con abundancia. Y no solamente me estoy refiriendo a los bienes materiales, porque ya vimos que así solamente tengamos un techo donde dormir, una comida que comer, debemos estar ¿qué? Contentos con Dios. Porque la mayor riqueza no consiste en los bienes que tenemos. La mayor riqueza proviene de un corazón que ha recibido el mayor de todos los regalos y la mayor de todas las riquezas, que es la vida eterna que el Señor nos ofrece en Cristo Jesús. Y por eso dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Este corazón, hermanos, es voluntariamente, es por amor que debemos ofrecer lo mejor para la gloria de Dios. Amén. Dice: y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Qué lindo, hermanos, que nadie nos tenga que estar apoyando. Que yo pueda decir: Señor, voy a ofrendar esto, Señor, voy a dedicar mi tiempo, voy a salir a hacer la obra misionera. Señor, yo quiero preparar esta alabanza porque quiero utilizar este don para servirte. Y no que tengan que llamarnos: hermano, ¿será que me puede tener un especial, hermana? Ayúdame en esto. No, que nos dispongamos. Que la tesorería esté llena de ofrendas generosas por las bendiciones que Dios nos da. Que sea algo espontáneo. Hermanos, que no tengamos que ponernos a hacer un montón de cosas para recoger fondos porque la iglesia y el templo necesita. No, sino que espontáneamente esas ofrendas de gratitud lleguen a la tesorería en respuesta al amor y a la misericordia que hemos recibido de nuestro Dios. Y me gusta lo que dice el versículo 17 de la última parte. Me gusta esa palabra. Ha dado para ti espontáneamente. ¿Y qué es algo espontáneo? Es algo que sale del corazón sin que nadie lo fuerce. Es algo que sale por gratitud y por agradecimiento. Pero solo lo podremos dar, hermanos, el día que realmente aprendamos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Y quiero cerrar con lo que dice Mateo, capítulo 22. Vean lo que dice Mateo capítulo 22. Hermanos, eso es hacer la voluntad de Dios. A veces nosotros creemos y decimos: yo guardo los mandamientos de Dios. Pero mentira, cuando yo vivo una vida egoísta centrada en mis propios intereses, Dios no es el Dios de mi vida, el Dios es el yo. ¿Por qué? Porque no he aprendido a entregarme en espíritu, en mente y en fuerza para amar a Dios con todo mi corazón. Y vea, en eso se resume la primera tabla de la ley de Dios. En eso se resume.
Y ese es el antídoto contra el cáncer que nos está destruyendo a nosotros. Por eso no amamos a nuestro prójimo. ¿Cómo lo vamos a amar? ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo si en primer lugar no hemos aprendido a amar a Dios? Que es el que elimina eso de nuestra vida para que podamos dar espontáneamente y guardar entonces la ley, que se resume en estos dos grandes mandamientos. ¿Cuáles son? Dice el versículo 37, y Jesús les dijo, Mateo 22, 37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo debemos amar a Dios, hermanos? Con todo el corazón, no con la mitad, no con lo que me sobra, el tiempo que me sobra, los recursos que me sobran, los talentos que me sobran, todo lo que me sobra. Cuando tenga tiempo, Señor, te sirvo. No, hermanos. Usted y yo demostramos que amamos a Dios cuando el Señor nos dice hay que hacer esto y usted se dispone espontáneamente porque ama a Dios. Eso es amarlo de corazón. Hay esta necesidad. Señor, de lo que me has dado, voy a dar con gratitud porque te amo. Y ahí lo dice, no solamente con el corazón, sino también con el alma y con la mente, o sea, con todo nuestro ser. Este es el primer y grande mandamiento, o en esto se resume la primera tabla de la ley. Y el segundo es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hermanos, nunca llegaremos a amar a nuestro prójimo si no aprendemos primeramente a amar a Dios. Y amar a Dios es el antídoto contra el egoísmo. Quien ama deja de ser egoísta, porque ahora el amor de Dios se ha manifestado en su corazón. ¿Y saben qué es amar de verdad? Porque el amor es el antídoto contra el cáncer del egoísmo. Porque el amor es buscar la felicidad del otro. El verdadero amor consiste en buscar la felicidad del otro. Y cuando yo busco la felicidad del otro, dejo de vivir una vida egoísta, dejo de centrarme en mí. Y hermanos, eso es lo que está causando tanto daño en este mundo. Si el mundo aprendiera a amar a Dios y Dios nos enseñase a amar unos a otros, hermanos, se acabaría todo lo que vemos hoy. No habría muertes, no habría robos, no habría envidia, no habría rencilla, porque cada uno buscaría el bien del otro. ¿Y saben qué dice al final de este libro? Pues léanse ese capítulo, la herencia de los santos. ¿Y saben qué dice allí? Dice que en la eternidad, todos, la competencia que habrá en la eternidad es quién le hace más bien al otro. Porque en la eternidad, hermanos, nuestros corazones vivirán cada día para Cristo Jesús. ¿Y cuándo debe empezar eso? Si queremos gozar de eternidad, si queremos entrar al cielo, ¿cuándo debemos empezar a vivir esa experiencia? Hoy, hermanos. Eso determina finalmente mi entrada al cielo. El amor de Dios reinando en mi corazón y viviendo cada día para glorificarle en un mundo egoísta que muere cada día en la garra del diablo. Que Dios nos ayude para que esa experiencia sea la nuestra y podamos vivir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir cada día es Cristo y el morir será ganancia.